que habías planteado, Fernando, que tiene que ver con la competitividad, porque hemos discutido y hemos hablado del presupuesto, hemos hablado de la necesidad de que todas las regiones y todas las instituciones tengan los recursos necesarios para operar con eficiencia, pero no siempre se condice la asignación de mayor presupuesto con eficiencia en el uso del gasto. Y por eso es que en reiteradas ocasiones ustedes habrán escuchado decir que el problema de nuestro país es un problema de gestión. Centrum de la Universidad Católica está presentando el Índice de Competitividad Regional de nuestro país 2024, que es un informe precisamente que analiza la competitividad de 26 regiones. Estamos incluyendo a Lima Metropolitana y Lima Provincia. Nos acompaña el señor Luis del Carpio, director de la Maestría en Gerencia del Desarrollo Competitivo Regional de Centrum, para explicarnos cuáles han sido los hallazgos de este informe, cuáles son las conclusiones a las que se puede arribar y de qué manera sirve esto como punto de partida para finalmente conseguir eso que llamamos una mejor eficiencia en el uso del dinero público. Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias por darnos la oportunidad de presentar y hablar sobre este importante tema. Primero, competitividad. Tenemos que definirlo para que todos estemos... El concepto como tal. Exacto, porque lo vamos a medir. Competitividad es la capacidad que tiene una región de gestionar sus recursos y capacidades fundamentalmente para dos cosas: generar productividad, por supuesto, en las empresas y bienestar en las personas. Aquellas regiones que tengan la capacidad de lograr hacer esto mejor, terminarán mejor en el ranking. Ahora, lo hacemos en 5 dimensiones y es fundamentalmente entender esto. Lo hacemos primero en la dimensión económica, el crecimiento económico fundamental. Se requieren los recursos para todo lo demás. La segunda dimensión es el gobierno. El gobierno tiene que ser un aliado de la competitividad, facilitando, por supuesto, los procesos y demás para hacer empresa, por ejemplo. La tercera dimensión en la que estamos muy mal es infraestructura. Si no tenemos infraestructura para el desarrollo, a veces todo lo demás es innecesario. Cuarto capital, empresas. Empresas innovadoras, empresas productivas. Y finalmente, el pilar que lamentablemente siempre está mal, las personas, el capital humano, sobre todo cuando hablamos de las regiones de la sierra o de la selva. ¿Se refiere a falta de conocimiento, poca experiencia, corrupción? ¿Por dónde va? La característica fundamental de estos indicadores que usamos es centrarse en resultados. Por ejemplo, cuando decimos que el pilar personas está mal, no estamos midiendo necesariamente cuánto se ha gastado en el nuevo lote de computadoras o reconstruir colegios, sino fundamentalmente comprensión lectora, razonamiento matemático, éxito educativo, tasa de egresados o de asistencia escolar. Es fundamental empezar a todo nivel a hablar de resultados, mucho más cuando hablamos de este pilar tan fundamental como es de las personas, ¿no? Claro, normalmente escuchamos, ¿no? La policía necesita más recursos, el Ministerio Público necesita más recursos, las regiones olvidadas necesitan más recursos, pero como usted bien aclara, no se trata solamente del monto y de que este se incremente año tras año, sino de cómo se usó o no se usó. Correcto. Ahora, hay un problema adicional que tiene que ver con la poca ejecución del gasto también, es decir, con un presupuesto que se asigna y que finalmente no se utiliza. Y ustedes han mostrado un mapa dentro de los resultados de este índice de competitividad que pinta de varios colores a las regiones de nuestro país, donde vemos que una mayoría, 18 regiones se ubica en una categoría de extremo bajo. ¿Qué significa extremo bajo para quienes nos escuchan? Muy bien, veamos. Yo le rogaría, sin embargo, que para poder recibir con paciencia lo que nos va a decir, que no será de ninguna manera positivo, nos dé unos instantes. Regresamos, dicho esto, Mávila, a nuestra conversación con el director de la Maestría de Competitividad en las regiones de nuestro país, un tema muy específico, pero muy importante, descuidado con mucha frecuencia, que es el señor Luis del Carpio de Centrum, la Escuela de Negocios de la Universidad Católica. Señor del Carpio nos lleva a dar algunas tristes cifras a las que hay que añadir la persistencia en los malos resultados, la cola, los peores, de regiones, sin embargo, potencialmente ricas como Cajamarca. Muy bien. Primero, déme la oportunidad de ser profesor por un segundo. Por favor. Tenemos cerca de un centenar de indicadores que se miden de distintas maneras. Cuando vemos ese universo de datos, a veces es difícil comprender la realidad de una región, por ejemplo, en este caso. Entonces, el método que usamos es convertirlo en un índice. Lo sintetizamos y lo llevamos a una escala de 0 a 100. Quien está más cerca a 100 está mejor, quien está más cerca a 0 está peor.
Lamentablemente y tristemente, por supuesto, podemos decir que no tenemos regiones competitivas en el Perú, ninguna. Ni siquiera Lima Metropolitana se salva porque de los 100 puntos que podría lograr, solamente llega a 60. Y en la escala, claro, en la escala es medio-bajo, ni siquiera medio-alto. Exacto. Y además viene retrocediendo. El gran dato es que, a pesar de la concentración, los recursos y demás que existe en Lima Metropolitana, no estoy hablando de toda la región, a pesar de todo eso, retrocede su nivel de competitividad. Ahora, sigue primeros porque obviamente hay una ventaja significativa enorme entre Lima y la segunda, que es Moquegua. Moquegua, que es una región que históricamente ha demostrado que puede capitalizar mejor su relación con la inversión extranjera, ¿no? Muchos lo atañen al tamaño, pero más allá de eso, son los resultados en aspectos educativos los cuales siempre la han posicionado bien en la región, en el país, perdón. Ahora, pero sin embargo, que estén primeros de un país en donde todos estamos mal, no es un mérito y por supuesto es algo que siempre hay que destacar. Luego viene Arequipa con características similares, pero Arequipa probablemente tiene una mayor diversificación, un mayor tamaño y eso evidentemente la obliga a seguir destacando, a seguir avanzando, porque tiene más, tiene industria, tiene comercio, tiene turismo, tiene minería, tiene una serie de elementos que por supuesto podrían potenciarla como una región mucho más competitiva. Luego viene Callao, viene Ica, y si nos damos cuenta lo que se está configurando es la costa sur del país. La costa sur siempre ha mostrado por sus capacidades de conexión, por la infraestructura que la conecta, los puertos, aeropuertos y demás, una ventaja significativa hacia su desarrollo. Ahora, veamos la foto al revés. Veamos aquellas regiones que tradicionalmente han tenido más recursos, ya sea vía canon o lo que fuera. Ahí tenemos a Cusco, que está en media tabla y no se mueve, porque tiene una aparente incapacidad de diversificarse, de que el turismo, que es fundamental ahí, termine siendo ese verdadero motor. A pesar de todo el canon derivado del gas, no se ha convertido en un desarrollo de ese aspecto. Y en esa línea tenemos a Ancash, tenemos a Cajamarca, y situémonos en Cajamarca, que históricamente es una región minera con unas capacidades y potencialidades enormes. Y agropecuaria al mismo tiempo, ¿eh? Los mejores quesos del Perú. Este año termina estando en última posición en nuestro ranking de competitividad. Pero acá viene la mala noticia, en verdad. Sacando Lima y Moquegua, probablemente que están por encima de los 50 puntos, todas las demás están por debajo de 40 y la mayoría por debajo de 30. Lo cual revela que evidentemente, uno, el nivel de concentración, centralismo es todavía una constante en nuestro país. Dos, los niveles competitivos de nuestras regiones están extremadamente bajos y no hay ningún plan, ya sea presupuestal o de desarrollo, que nos diga que esto va a cambiar en el largo plazo. Por otra parte, la competitividad o la falta de ella tiene mucho que ver con la infraestructura. Este año estamos encantados con la inauguración del puerto de Chancay, pero ni siquiera hay buenas carreteras para llegar ahí y no hay agua suficiente para la población que va a vivir ahí, para no hablar de otros servicios como la educación, la salud y la seguridad. ¿Qué pasa con la infraestructura? ¿Por qué arrastramos los pies pese a los proyectos de lo que nos se habla? Tren de Lima a Ica, irrigaciones enormes aquí y allá que no se destraban. ¿Qué pasa con la infraestructura en el Perú? Es importante comentar esta realidad porque se repite a todo momento, a toda escala. No hablemos de un puerto, un megapuerto, hablemos sencillamente de una carretera. Invertimos en una carretera que conecta a dos mercados, pero esa carretera sencillamente al año siguiente ya no está. Desaparece, porque la capa asfáltica que se puso no era suficientemente gruesa, el material que se consideró por el clima de la región no era el correcto. Entonces, ese hipo que pudimos tener un año, al año siguiente desaparece. No hagamos que eso pase con Chancay. Chancay es un megapuerto que va a estar ahí seguramente por los siguientes 100 años y va a generar un desarrollo, sin lugar a dudas, para China. Si es que nosotros no podemos o no conectamos correctamente vía infraestructura, por supuesto, el puerto con los mercados y demás potencialidades que se puedan desarrollar, sencillamente el impacto de Chancay se va a concentrar en Lima provincia, se va a concentrar, digamos, en los mercados que va a conectar, pero no va a poder alcanzar el verdadero potencial para nuestro país. La gran carencia para nuestro país es la infraestructura. No solamente cuando lo vemos a nivel regional, sino cuando lo vemos a nivel mundial, terminamos estando últimos en el mundo, ¿no? Entonces, ahora, pero no solamente es infraestructura asfáltica, férrea, aeroportuaria. Otra infraestructura que es fundamental también es aquella vinculada a la investigación.
Sencillamente, como no tenemos esa capacidad de cubrir los elementos básicos, nos olvidamos de aquellos que van a condicionar nuestro largo plazo. Laboratorios, centros de innovación, que son elementos fundamentales, no solamente para la educación superior, sino también la educación básica, que de alguna manera tiene que potencializar su calidad vía este tipo de inversiones, ¿no? Ahora, el otro tema mayor es el tema universitario. Hemos llegado a tener un récord de universidades, pero después hubo una contrarreforma universitaria y se ha permitido que las universidades vayan a la deriva y tengan una calidad pésima que ya no se puede supervisar bien. ¿Qué pasa con las universidades en nuestro país? Así es. En algún momento llegamos a ser uno de los países en el mundo con más universidades. Todavía existe una sobreoferta. Veámoslo ahora desde la perspectiva de gestión versus resultados. Cada vez hay más estudiantes universitarios. Las universidades cada vez más tienen capacidad de alojar a más estudiantes en un salón de clases. Esa es gestión y eso probablemente está beneficiando a las universidades económicamente. Resultados. Veamos las tasas de empleabilidad, veamos el nivel de los sueldos y si vemos un poquito más allá, veamos la capacidad que tienen esos profesionales de generar empresa, de generar desarrollo para su país. Evidentemente, si es que la calidad educativa sigue a nivel bajo, dado que se está pensando meramente como un negocio, es muy probable que los resultados que estén arrojando estas universidades vayan a comprometer nuestro desarrollo, pero solamente lo vamos a ver en el largo plazo, cuando probablemente poco se puede hacer. Señor Luis del Carpio, director de la Maestría de Competitividad Regional en Centum, la Escuela de Negocios de la Universidad Católica, muchas gracias por venir.